Me complace ver este auditorio casi lleno, con todo el tráfico y toda la dificultad que se puede llegar a tener para estar aquí en una tarde de sábado en el centro histórico de esta gran ciudad. Pero bueno, el propósito de este gran magno evento es la exploración de una nueva forma de ver la realidad. Y me agrada ver tantos rostros, tantas personas que están aquí con nosotros. A nombre de Muesart y del Centro Cultural del México Contemporáneo, les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro evento, las Jornadas de la Conciencia, exploración del nuevo paradigma. Como tal, va a ser una tarde grandiosa con las ponencias de gente que realmente ha estado investigando profundamente bajo métodos científicos y bajo teorías nuevas y de vanguardia los cambios que implicarían algunos de sus descubrimientos en cuanto a la concepción que actualmente tenemos de la realidad, de la conciencia y nuestra relación como humanos con el universo. Va a ser una charla bastante interesante, bueno, una serie de charlas, y me gustaría pues agradecer a Mindsurf como uno de los organizadores principales de este evento, también al Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia, y también a la Fundación Resonance Science, cuyos integrantes de estas organizaciones vamos a estar escuchando durante este tiempo, y nos vamos a llevar muy grandes sorpresas acerca de las implicaciones de estos nuevos descubrimientos. Entonces, bueno, para dar inicio a esta charla, el conversatorio inicial se titula Ciencia, Magia y Espíritu, diálogos sobre el concepto de realidad. Quien estará a cargo de este conversatorio será Eric Wu y Ibra Gabriel. Algunos de ustedes ya los conocen, ya son personalidades de Mindsurf. Entonces, bueno, como una breve presentación, Eric Wu es un investigador, productor musical y beatmaker. Un aplauso para él, por favor. Adelante al escenario, Eric. Adelante, por favor. Ibra Gabriel, que es un podcaster, editor y conferencista que investiga el fenómeno de la conciencia. Un aplauso, por favor. Buenísimo. Gracias. Pues muchas gracias y damos inicio a este gran conversatorio. Genial, gracias Álvaro. Reafirmar lo que Álvaro mencionó, ¿no? Qué chido que está este espacio casi lleno, lo cual de entrada pues habla del éxito de este evento. Igual como una pequeña acotación, digamos que cuando tuvimos la idea de crear esto, quienes conocen el trabajo de Mindsurf saben que nos concentramos principalmente en todo este tema de la navegación de la conciencia y por lo tanto el reconocimiento de los diferentes estados de conciencia, ¿no? Entonces, ese es un tema que está profundamente vinculado con psicodélicos, con enteógenos, con todas estas temáticas familiares para Mindsurf. Y bueno, hace poco, precisamente nuestro amigo Anton Boxel de Resonance Science Foundation anunció que iba a estar por aquí en México y creímos que esa era la justificación perfecta para llevar a cabo un evento que considerara todas esas otras cuestiones que normalmente pasamos por alto, que son las cuestiones relacionadas con la naturaleza de la realidad, la naturaleza de la conciencia
conciencia y ver cómo estos dos conceptos en realidad se encuentran unidos y vinculados, ¿no? Y en este sentido decidí pues invitar a Eric para que juntos pudiéramos desarrollar un poco este tema en función de tratar de expandir lo que consideramos como realidad, ¿no? Ese es esencialmente el objetivo principal de este conversatorio. Por un lado, expandir el concepto de realidad, y por otro lado, darnos cuenta de que cuando hablamos de realidad estamos hablando de un fenómeno que está profundamente vinculado con la conciencia. O sea, normalmente nosotros cuando hablamos de realidad la entendemos como una cuestión externa que está ahí afuera, independientemente de las personas. La realidad existe y está ahí, ¿no? Sin embargo, pues nuestra intención es justamente un poco demostrar lo contrario, ¿no? Y en ese sentido, pues justo junto con Eric hemos estado investigando temáticas relacionadas con el ocultismo y con la magia, y en ese sentido la magia nos parece que es la mejor vía de entrada para propiciar esta expansión del concepto de realidad, ¿no? Entonces eso es lo que podría señalar como introductorio. No sé si quieres añadir. Gracias, sí, Ibra, genial lo que estás marcando. Bueno, ante todo, muchas gracias por su asistencia, es maravilloso verles aquí. Y como ya lo señaló Ibra, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, Eric se dedica a la música, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Porque estoy acá. Lo cierto es que llevo un rato estudiando la teoría sintérgica, yo creo que desde los 2016 a la fecha, y ha sido muy interesante abordar la obra de Jacobo Grinberg, teoría sintérgica, a profundidad, y más hoy en el espíritu en el que estamos viviendo, el zeitgeist, el espíritu de la época, que está marcado desde una esfera de sombra muy abarcadora también. Hablar de Jacobo Grinberg, desafortunadamente, hoy tiene mucho más relevancia hablar de toda la pulsión de muerte, todo el sentido de su desaparición, las teorías de conspiración, y está genial, pero también consideramos necesario abordar la esfera de luz, su obra, sus teorías, conceptos, y profundizar en ella. De esa manera, cuando Ibra me invitó y me dijo, oye, ¿qué onda? Ciencia, magia y espíritu, genial. Y decíamos, bueno, es esencial hablar desde el espíritu, Es distinto hablar de el espíritu. Entonces, estamos en la mejor disposición de hablar desde el espíritu, dado que la ciencia, desde luego, nos acerca a un sentido de realidad que cada día es como más tangible, escrachear y darnos esa idea de que la realidad incluso está siendo simulada constantemente, estamos adentro de un videojuego. Y tal vez Ibra, él tiene mucha experiencia. Por ejemplo, has hecho recientemente exposición acerca de teoría de simulación, y hemos debatido lo suficiente como para encontrar elementos en el paradigma de la ciencia, un paradigma claramente hegemónico, que constantemente nos está diciendo qué es real, qué no es real, y que por lo tanto la realidad depende de estos paradigmas. El salto que estamos proponiendo acá es incorporar un sentido donde la magia como paradigma ofrece una serie de elementos para transformar la realidad desde el sujeto, y que sea el sujeto quien está activamente presente en su vida, haciendo magia, desde luego haciendo uso de la ciencia, pero yendo más allá, ¿no? Y creo que esa es un poco la tónica de esta conversación, que en realidad es eso, es un conversatorio. Y bueno, cerrando un poco esta parte inicial, me gustaría solo nombrar algunos de los conceptos que me parecen más interesantes de Jacobo Grinberg a título personal. Tiene este libro, La psicofisiología del poder. Psicofisiología del poder, Jacobo Grinberg, me parece una obra fascinante por muchos sentidos. Aquí aparecen 4 elementos, 4 conceptos que son muy extensos. No nos da una jornada de este tipo para abarcarlo todo, pero es necesario al menos identificarlo. Jacobo Grinberg habla de procesos de algoritmización. Hoy en día, bueno, yo vengo de la comunicación social, yo estoy estudiando comunicación social, y hoy es muy común en redes sociales,
en el Internet nos estamos tocando todo el tiempo con esta palabra, este concepto de algoritmización, y los algoritmos aquí, y los algoritmos allá. Y qué interesante, ¿no? Jacobo Grinberg en el 1993 lo estaba poniendo sobre los estudios, pues argumentando claramente que el individuo estamos constantemente generando secuencias de algoritmos, que la identidad, esto que nombramos el yo, está continuamente reestructurándose, resignificándose, y Jacobo Grinberg parecía que ponía muchísima atención en esos procesos, ¿cierto? Los procesos de neuroalgoritmización, y hablaba acerca de la capacidad del individuo, del sujeto, de generar lo que él denomina el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Qué maravilla cuando él habla acerca de esta noción hipercámpica de todos los cerebros humanos conectados en esta gran red. Y a partir de eso hace una clara distinción entre el factor de direccionalidad, le llama, porque esas secuencias algorítmicas que el cerebro humano genera y estamos constantemente dando cabida a ese flujo, él menciona en este libro, La psicofisiología del poder, que esos factores de direccionalidad son individuales, pero también colectivos, y hay una interrelación entre ellos. Lo interesante es ver que él desarrolla una metodología que le llamó la meditación autoalusiva, que el individuo tenga la capacidad de observarse, de reflejar su propia imagen, de desidentificarse y volver a ella, de manera que el algoritmo es modificable continuamente. La identidad es un flujo, no es fija. Y en ese sentido el factor de direccionalidad, tanto individual como colectivo, pues hoy la pugna es muy fuerte, porque esto que nos dicen que es real, que no es real, hay un factor de direccionalidad colectivo que pareciera que nos toma, y qué tanta capacidad tenemos de hacer magia ante eso. Ese es un poco, creo que es lo que hemos estado conversando en estos días, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas desde la magia para ir más allá y haciendo uso de los conceptos que en este caso la psicofisiología del poder sugiere, y constantemente, aunque Jacobo Grinberg no lo pone tácitamente, está susurrando cosas muy cercanas al ocultismo, mágico. Sí, justo, o sea, a ver, regresando un poquito la cinta, el hecho de que esta sea la primera actividad de esta jornada, creo que nos obliga un poco a, por un lado, abrir las temáticas que los compañeros van a estar desarrollando posteriormente, lo cual podríamos estar de acuerdo todos que se engloba dentro de esta categoría, digamos, del pensamiento científico, de teorías científicas, conocimiento científico. Sin embargo, también cuando volteamos a ver estos personajes como Jacobo Grinberg, ¿no? O como quizá el propio Nassim Haramein, son personas que también tienen esta noción de que existen cosas más allá de lo que el pensamiento científico es capaz de estructurar, al menos en un primer momento. En ese sentido, también digamos que un poco la responsabilidad que recae sobre nosotros como actividad introductoria de esta jornada tiene que ser, por un lado, abrir el camino hacia lo científico, pero no limitarnos a lo científico, y eso es un poco la intención desde el momento en el que elegimos incorporar conceptos tales como magia y espíritu al mismo título de esta actividad. Y por eso el hecho de que Eric haya comenzado su intervención lanzando estos dos poderosos conceptos de la teoría de Grinberg, pues básicamente nos está, digamos, señalando un poco la finalidad de todo esto. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, los conceptos que acaba de mencionar él tienen una repercusión directa en la realidad. O sea, básicamente nos está diciendo que la realidad del individuo, podríamos llamarlo identidad, es voluble, es maleable, no es estática. De igual forma, la identidad como una especie bajo un inconsciente colectivo, digamos en términos junguianos y todo esto, también es una cuestión que se encuentra en constante cambio y en constante transformación.
Transformación y cambio ¿a través de qué? Bueno, a través de la palabra que Eric mencionó antes, ¿no? A través del concepto de paradigma. Toda la realidad y todo lo que nosotros percibimos e interpretamos de la realidad está previamente codificado de acuerdo a un cierto paradigma que es el que nos dice qué cosas son reales y qué cosas no son reales. Por ejemplo, desde el paradigma de la ciencia, todo aquello que puede ser cuantificado, medido y observado, pues automáticamente pasa a tener el estatuto de real. De igual forma, por ejemplo, dentro de la física, cuando un objeto tiene masa, volumen, peso, en ese momento pasa a estar regido bajo las leyes de la física y entonces ya se puede estudiar físicamente. Cuando no cumple con esas características, se le llama, digamos, hasta en cierta forma peyorativamente como algo metafísico, en el sentido de casi como sinónimo de imaginario, irreal, no existente, etc. Entonces, lo que estamos tratando de hacer acá, cuando empezamos a hablar de Jacobo Grinberg, es comenzar desde la ciencia, y desde ahí se traza el camino, pero no es para terminar en la propia ciencia, es para atravesar el paradigma. Y qué mejor punto de finalización de ese recorrido que el propio espíritu, lo cual, de acuerdo a todas las tradiciones místicas de la historia de la humanidad, es básicamente la finalidad esencial de los seres humanos, alcanzar o lograr la liberación del espíritu, ¿no? Y la liberación del espíritu solamente se logra cuando la persona se sitúa en el lugar de sujeto. Cuando no estamos en el lugar de sujeto y cuando somos objeto de la cultura, somos objeto de la ciencia, somos objeto de la religión, somos objeto de diferentes paradigmas que están ejerciendo una influencia con mayor o menor grado sobre nosotros mismos. Así que a partir de ahí me gustaría saltar al primer escalón, al primer nivel de todo esto, que vendría a ser la definición de realidad. Realidad, ¿qué es la realidad? ¿No? Eso es algo que en algún momento nos lo preguntamos, y dependiendo de la disciplina científica a la que acudamos, vamos a tener diferentes perspectivas que nos van a tratar de vender una noción de lo real. Podríamos aquí hablar desde física, desde química, desde filosofía, desde neurociencias, incluso como Grinberg propiamente lo desarrolló. Pero para no perdernos y no hacer esto quizás demasiado cansado, me gustaría ir directo al punto central. ¿Cuál es el punto central? Bueno, de todas las diferentes disciplinas vamos a escoger, o voy a escoger una, en este caso la física cuántica, para a partir de ahí tratar de demostrar que diferentes teorías y diferentes modelos cuánticos lo que proponen es básicamente la idea de que la realidad sólida que normalmente pensamos que es lo real, en realidad no es ni tan sólida ni tan real. ¿A qué me refiero? Bueno, esencialmente los físicos cuánticos, a través de diferentes experimentos, como el famoso experimento Double Slit, ¿no? El experimento donde se demostraba que un fotón podía comportarse como partícula o como electrón dependiendo de la observación de la persona que estaba estudiando el fenómeno. Ya desde ahí se empieza a poner en juego la idea de que la conciencia juega un rol fundamental en lo que después va a ocurrir expresándose externamente, sólidamente, físicamente en nuestra realidad perceptual, en nuestra realidad observable. Entonces, la física cuántica comienza con todos estos experimentos, el experimento de la doble rendija, ¿no? que demuestra que la conciencia afecta el comportamiento del fotón. Pero después empiezan a aparecer, conforme entra el siglo XX, empiezan a aparecer diferentes modelos. Un caso, por ejemplo, es el de David Bohm, un famoso físico cuántico que desarrolla el modelo del orden implicado, ¿no? Este modelo básicamente sugiere que nuestra realidad externa, observable, es lo que se le podría llamar un orden explicado, es decir, es un proceso que ya se desenvolvió y que nosotros únicamente estamos percibiendo la parte externa, la parte, digamos, como si pusiéramos un ejemplo, la computadora con la pantalla
lo que vemos en la pantalla, la interfaz gráfica de la computadora, correspondería al orden explicado. Sin embargo, todo lo que estamos viendo en la computadora está previamente codificado en un lenguaje binario, en forma de ceros y unos. Esos ceros y unos son en realidad la información que está alimentando lo que nosotros vemos en la pantalla de la computadora. Este lenguaje, este código de programación, o en el lenguaje, en términos de Jacobo Grinberg, una matriz informacional, en realidad vendría a ser el orden implicado. Es un orden que subyace a todas las cosas. Y aquí podemos empezar a tirar hilos relacionándolo con el tema del ocultismo, porque el ocultismo, ¿qué es? Bueno, el ocultismo es básicamente el estudio de las leyes ocultas en el mundo y en la naturaleza, sin importar si esas leyes son luz, sonido o diferentes cuestiones que se estudian, digamos, desde la magia. Pero, digamos, para no extenderme y ya pasarte también el micro, Eric, justo la cuestión de los modelos de física cuántica proponen la idea de que el mundo que existe está conformado por al menos dos capas. Una capa externa, que vendría a ser, digamos, de los átomos para arriba, ¿no? Átomos, moléculas, planetas, galaxias, etcétera, etcétera. Y otro nivel, el nivel implicado, que estaría por debajo de lo atómico, en el reino de lo subatómico, y que tendría la característica o la cualidad fundamental de regirse bajo principios holográficos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la información, una vez que uno puede profundizar en la parte más pequeña del todo, vamos a encontrar que en esa parte pequeña está contenida toda la demás información que después se manifiesta en la parte externa. Entonces, con todo esto que acabo de decir, podría anudarlo en una idea central, que es la siguiente: la realidad no es algo externo. Y ese es el primer punto que creo que si lo logramos interiorizar y asimilar, ya tendría que ser suficientemente poderoso como para cambiar en algo nuestras vidas. La realidad no es algo externo. Por más de que yo diga, esta mesa es sólida y puedo tocar y puedo sentir, en realidad la mesa existe por una especie, digamos, de confabulación entre la estructura de la realidad, entre la estructura de los átomos, entre la interacción que hay en los campos electromagnéticos, pero también eso está conectado con mi conciencia, ¿no? Hay un famoso koan de los Zen, una frase mística de los Zen que dice: si un rayo cae en un bosque y tira un árbol, pero no hay ninguna persona en ese bosque, ¿el árbol produce ruido? Si partimos de la idea de que la realidad es externa, la respuesta es claro que sí, o sea, porque no tiene nada que ver que yo esté ahí para que el árbol produzca ruido. Sin embargo, cuando empezamos a considerar el potencial rol que tiene la conciencia al estructurar la realidad, podríamos decir, bueno, si no existe un sistema nervioso que sea capaz de captar ese sonido, ¿cómo podríamos decir que existe el ruido? ¿Cómo podríamos decir que se produjo el ruido? Ahora, extrapolemos ese ejemplo, saquémoslo del contexto de un bosque y de un árbol que cae en el bosque y retraduzcámoslo a prácticamente cualquier situación de la vida. Y ahí quizá podríamos empezar a entender, como primer punto de esta charla, que la realidad no es algo externo. Claro, totalmente. Ese es un punto clave, lo queremos dejar anotado. Es importante reflexionar acerca de esto en la experiencia directa. Que uno como individuo se cuestiona estas cosas. Hoy, 2022, donde somos la generación del skip, tenemos 15 segundos de atención en el celular, ya no nos reflexionamos acerca de nada, la realidad está dada, lo que sea está bien, o sea, no está bien. Esa es la cuestión. Decías, Ibra, se agotan las disciplinas para dar respuesta, se agotan las disciplinas para transformar la realidad. ¿En dónde está el sujeto? ¿En dónde estamos transformando la realidad de nuestras vidas? ¿En dónde buscaba Jacobo Grinberg? Bueno, ya lo decíamos también, chamanismo, chamanes, magos, magas, todo el México profundo. No nos da el tiempo para hablar de tanta investigación que hizo Jacobo en torno a esto, pero claro, nos estamos dando cuenta que el rol de la conciencia como elemento de la creación de la realidad, ahí estamos ya entrando en el terreno de la conciencia, la energía, el manejo del tiempo y del espacio,
que el individuo aparezca como sujeto en su vida y tome de una vez por todas el registro de lo imaginario, lo simbólico, el lenguaje y lo real, que es básicamente la anudación mágica de esta Trinidad en la que constantemente estamos invitados a penetrar en esa vía, dado que entrar en el registro de lo imaginario, lo simbólico, lo real, podemos decirlo, entrar en relación directa con el cuerpo, con la mente, con el alma, anudado al espíritu. Es básicamente la secuencia lógica a la que este conversatorio tiene como dirección, ¿no? Y está buenísimo que estamos iniciando desde la ciencia, perforando el sentido de la ciencia en esta especie de bardo, ¿no? En esta especie de borde que llega a un punto donde la realidad científica empieza a contradecirse. Cada vez hay teorías también que de pronto meten más ruido que clarificar, de manera que profundizar en el paradigma de la magia como método, ¿no? O sea, ahorita me buscaba unas notas de Jacobo Grinberg, o sea, lo que él hizo, desarrollar teoría sintérgica como un aparato conceptual de todas sus investigaciones, pero con una aplicación directa en el sujeto, que es básicamente la meditación autoelusiva que él propone. Aquí está el libro, la meditación autoelusiva, es toda una metodología derivada de los conceptos de la teoría sintérgica y lo que al final él anuda en esto que le llama la psicofisiología del poder, porque se da cuenta que el poder radica en la experiencia directa del individuo con su propio campo neuronal y básicamente es lo que dije anteriormente, ¿no? Que nuestra experiencia sea cada vez más directa entre cuerpo, ¿no? Respirar, hoy nos cuesta mucho incluso respirar con nuestro cuerpo, es muy difícil hoy salir a la calle sin que se nos prohíba el sentido de respirar. Entonces, imaginemos eso, si ni siquiera estamos hoy en día habilitados para habitar desde el cuerpo, somos capaces de habilitar nuestra presencia en la mente, nuestros propios pensamientos, mindsurf, surfeando la mente. Es interesante ver que estamos penetrando en esa dinámica y nosotros quisiéramos seguir y seguir y seguir. Será un gusto si a lo largo del evento tenemos oportunidad de charlar más a fondo, pero yo ahí lo dejaría y lo que quieras agregar, Iván, en relación a una especie de conclusión, no sé cuántos minutos nos quedan. Sí, bueno, justo, o sea, un poco recuperando esta idea del sujeto. ¿Qué es lo que significa ser sujeto? Bueno, en términos, recuperando un poco, yendo hacia la ciencia, particularmente hacia la física cuántica, que es lo que estábamos hablando, tendría que ser esta cualidad de poder lograr detonar el colapso de la función de onda, o sea, que el sujeto sea capaz de convertir en onda lo que tenga que ser onda y convertir en partícula lo que tenga que convertirse en partícula. Es decir, manifestar, crear, generar, ¿no? Y eso la física cuántica, claro, trata de ponerlo en un cierto modelo, en un cierto sentido, y lo que hemos intentado con este pequeño conversatorio es no limitarnos a la parte física, no limitarnos a la parte científica, tratar de atravesar eso, y logramos eso tomando estos principios sintérgicos que desarrolla Jacobo, o estos principios cuánticos de David Bohm, o de John Wheeler, o de un montón de gente que también trabaja estas cosas, y trazar una analogía con la magia. Ahora, la magia, existen un montón de escuelas mágicas y no tendríamos tiempo de hablar de todas ellas, pero lo importante es lo que mencionó Eric, la idea de lo simbólico, lo real y lo imaginario, el cuerpo, la mente y el alma. Estos tres elementos se encuentran constantemente en un desajuste permanente adentro de nosotros. Y eso es básicamente lo que hace que no podamos ser sujetos. Y eso es lo que hace que necesitemos que un paradigma nos tenga que dar la traducción oficial de la realidad de acuerdo a lo que el paradigma sugiere, para que a partir de ahí no creemos una realidad, sino que sencillamente estemos colapsando la función de onda tal y como el paradigma te está diciendo que tiene que producirse. No existe realmente un instinto creador, porque no tenemos estos tres niveles anudados dentro de nosotros mismos.
Y finalmente, de lo que se trataría todo esto es de que comprender que en el momento en el que estamos trabajando activamente sobre el cuerpo, activamente sobre la mente y activamente sobre el alma, en ese momento aparece un cuarto elemento que es básicamente el cierre final de esta charla, el espíritu. El espíritu como un producto de un balanceo, digamos, del cuerpo, de la mente y del alma, ¿no? Entonces, realmente no tenemos tanto tiempo para entrar en esto. Si en algún ratito nos encontramos por ahí en el pasillo o en el intermedio de todo esto, con gusto podemos seguir charlando más, pero digamos que ya nada más como cierre, el espíritu al momento de tener el control, digamos, de estos otros tres cuerpos, digamos que es capaz de generar una fuerza similar a lo que en la física vendría a ser la gravitación. Es decir, es capaz de generar que alrededor de algo giren cosas y esas cosas se manifiestan, y para lo de la gente que practica algún sistema mágico no le extraña que se generen, por ejemplo, casualidades o sincronicidades. Muchas personas tienen testimonios de casualidades, de sincronicidades, pensar en algo y eso se manifiesta, justo necesitaba tal cuestión y esa cuestión me llega. Ok, esa cuestión se produce precisamente porque el espíritu está generando un lugar de fuerza que genera atracción hacia lo que se ha puesto ahí en el centro, ¿no? Entonces, básicamente la idea era un poco demostrar que desde la ciencia se puede atravesar el dogma teórico científico y se pueden aplicar esas mismas cuestiones a lo que las diferentes escuelas de magia postulan como maneras de generar y de modificar la realidad. Así que bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. De verdad. Se viene buena la jornada. Yo solo agregaría esta frase de Jacobo Grieber en el que él agrega y finaliza esta obra de la psicofisiología del poder, donde dice: la posibilidad de afectar el hipercampo y de modificar el enfoque de su factor de direccionalidad se fundamenta en el descubrimiento experimental de las influencias que la actividad cerebral de un sujeto ejerce sobre otros sujetos. ¡Qué maravilla! Esto, estar juntos ahorita es una maravilla, y yo por eso digo gracias y vamos a dar.